Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi de Teología, Teología Cristiana, Teología Arminiano-Wesleyana, Vida Cristiana y todo lo que pueda ayudarte en tu edificación espiritual y también plena en todos los ámbitos de tu vida. En esta oportunidad vamos a hacer un video de divulgación de un tema que tiene que ver con todos los estamentos que abarca la teología, la filosofía, especialmente la apologética, que es la definición de ciertas posturas filosóficas contrarias al teísmo y específicamente al teísmo cristiano. Y en este video quiero que podamos juntos desarrollar el tema del agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? ¿Qué representa esta posición frente al teísmo y al ateísmo? ¿Es una posición razonable el no conocer o admitir que no se puede conocer ni a Dios ni la evidencia de su existencia? Bien, vamos a desarrollar este tema apasionante en este video. Como siempre te pido que dejes un like si no lo hiciste, si te gusta este video y que lo puedas compartir con otras personas. Bien, vamos a comenzar con el tema del agnosticismo, definiendo desde su etimología. El término proviene de dos palabras griegas, a, que significa no, y gnosis, que significa conocimiento. Este término fue acuñado por el gran escritor del siglo XIX, T.H. Huxley, conocido por su famosa novela Un mundo feliz, donde detalla un mundo poblado por clones realizados por un gobierno, por una empresa mundial. Bien, literalmente significa no conocimiento, que es lo opuesto a el término gnosis, que significa conocimiento, como hemos dicho. Entonces, un agnóstico sería alguien que dice no saber. Según se aplica al conocimiento de Dios, hay dos tipos básicos de agnósticos. Aquellos que hacen la afirmación que es que no pueden conocer la existencia y naturaleza de Dios, y aquellos que sostienen que definitivamente es imposible conocer algo acerca de Dios. En el primer tipo no se elimina todo el conocimiento religioso. Por eso vamos a poner atención en el segundo tipo de conocimiento. Muchos años antes, un siglo antes de Huxley, que vivió en el siglo XIX, desde 1825 hasta 1895, los escritos del filósofo o de los filósofos David Hume y Immanuel Kant establecieron las bases filosóficas para esta postura que Huxley denominó agnosticismo. Gran parte de la filosofía moderna da por sentada la validez general de estos dos tipos de argumentos. Vamos a ver un poco los argumentos de estos filósofos. Comencemos por Hume. David Hume llegó a tal punto con su planteamiento filosófico que inclusive influenció de una manera muy grande al mismo Kant. Técnicamente, las opiniones de Hume las podemos calificar como escépticas, pero tienen en sí muchos elementos que después se calificaron como agnósticos. El razonamiento de Hume se basa en su afirmación de que solo hay dos tipos de declaraciones significativas. La primera es que si tomamos en nuestras manos cualquier volumen de
divinidad o metafísica, por ejemplo, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre cuestiones de hecho y existencia? No. Entonces, compromételo entonces a las llamas, ya que no puede contener más que sofistería e ilusión. Cualquier afirmación que no sea puramente una relación de ideas, es decir, que definan algo o que sean de por sí matemáticas, por un lado, o una cuestión de hecho empírica o fáctica por el otro, no tiene sentido. Por supuesto, todas las declaraciones sobre Dios fallan fuera de estas categorías, por lo tanto, el conocimiento de Dios se vuelve imposible. Y ahí es donde entramos en otra categoría de agnosticismo que se conoce como el acognosticismo, que es imposible conocer a Dios. Vamos a ver un poco el atomismo empírico que sale de estas ideas planteadas por Hume. Además de todas las sensaciones se experimentan como completamente flojas y separadas. La mente hace conexiones causales solo después de haber observado una conjunción constante de cosas en la experiencia. Todas las experiencias reales son una serie de sensaciones desconectadas y separadas. De hecho, en este pensar no hay conocimiento directo ni siquiera del yo de uno mismo, ya que todo lo que sabemos de nosotros es meramente un conjunto desconectado de impresiones sensoriales. Tiene sentido hablar de conexiones hechas solo en la mente a priori o independientemente de la experiencia. Por lo tanto, por experiencia, no hay conexiones conocidas y si las hay, no son necesarias. Todas las cuestiones de experiencia implican un posible estado de cosas contrario, causalidad basada en la costumbre. Según Hume, el razonamiento en relación con cuestiones de hecho parece estar basado en la relación de causa y efecto. Solo con esa relación se puede ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y nuestros sentidos. Todo esto lo tenemos en los primeros principios, en el capítulo 4, el párrafo 2. Y el conocimiento de la relación de causa y efecto no es a priori, sino que surge completamente de la experiencia. Según existe la posibilidad de la falacia post hoc, es decir, que las cosas suceden después de otros eventos, incluso de forma regular, pero no son realmente causados por esos eventos. Por ejemplo, el sol sale regularmente después de que el gallo canta, pero ciertamente no porque el gallo cante. Uno nunca puede conocer las conexiones causales y sin un conocimiento de la causa de este mundo, por ejemplo, uno queda con esa sensación de ignorancia acerca de un supuesto Dios. El conocimiento por analogía, incluso si alguno garantiza que cada evento tiene causa, no podemos estar seguros de cuál es la causa. Por lo tanto, en sus famosos diálogos sobre la religión natural, Hume sostiene que la causa del universo puede ser, en primer lugar, diferente de la inteligencia humana, ya que las invenciones humanas difieren de las de la naturaleza. Y en segundo lugar, son finitas, ya que el efecto es finito y uno solo necesita inferir una causa adecuada para el efecto. En tercer lugar, es imperfecta, ya que hay imperfecciones en la naturaleza. En cuarto lugar, son múltiples, porque la creación del mundo se parece más a un producto de prueba y error a largo alcance que a un diseño hecho por alguna deidad pensante, ¿no? Y masculino y femenino, ya que así es como los humanos se generan y de forma antropomórfica, con manos, nariz, ojo y otra parte del cuerpo, como las que tienen sus criaturas. Por lo tanto, la analogía nos deja con escepticismo sobre la naturaleza de cualquier supuesta causa supranatural del mundo.
Ahora vamos a pasar a Immanuel Kant. Vamos a hablar de los principios agnósticos que dio Immanuel Kant en sus reflexiones filosóficas. Como dijimos, los escritos de Hume tuvieron una profunda influencia en el pensamiento filosófico de Kant. Antes de leerlos, Kant tuvo una forma de racionalismo en la tradición de Gottfried Leibniz. Leibniz y Freiherr von Wolf, siguiéndolo, creían que la realidad era racionalmente cognoscible y que el teísmo o la creencia en Dios era demostrar, o sea, que se podía demostrar. Fueron los escritos de Kant lo que puso un final abrupto a este tipo de pensamiento en el mundo filosófico. La imposibilidad de conocer la realidad es lo que planteó Kant. Él concede a la tradición racional de Leibniz una dimensión racionalista a priori del conocimiento, a saber, la forma de todo conocimiento es, según este planteamiento, independiente de la experiencia. Por otro lado, Kant estuvo de acuerdo con Hume y los empiristas en que el contenido de todo conocimiento venía de lo que uno puede sentir. Los sentidos, entonces, nos proporcionan el material para generar el conocimiento. Pero la estructura del conocimiento se alcanza eventualmente solo en el territorio de la mente. Esta síntesis creativa resolvió el problema del racionalismo y el empirismo. Sin embargo, el resultado poco feliz de esta síntesis es lamentablemente el agnosticismo, ya que si uno no puede saber nada hasta que esté estructurado por la sensación que genera el tiempo y el espacio y las categorías de comprensión como la unidad y la causalidad, entonces no hay forma de salir del propio ser y saber qué era realmente antes de que uno existiese. Es decir, uno puede saber que es algo para él, pero nunca lo que es en sí mismo. Solo se puede conocer lo fenomenal o lo fenoménico, pero no lo noumenal. Debemos permanecer agnósticos acerca de la realidad. Solo sabemos que está ahí, pero que nunca vamos a saber qué es. Por lo menos este era más o menos el pensamiento de Kant. Bien. Después tenemos ¿cómo es? El aporte del positivismo lógico. De Auguste Comte. Bien. El agnóstico siempre hace la pregunta de que si Dios existe, pero el positivista, incluso para el positivista, la pregunta no tiene sentido. Por lo tanto, es imposible ser agnóstico. Y tampoco es posible asegurar la existencia de Dios. Por lo tanto, con el positivismo se desciende hacia el escepticismo. El lógico positivista Ludwig Wittgenstein fue quizás el más consistente al colocar un tipo de restricción deísta en el pensamiento positivista. Si no tiene sentido para uno hablar de un Dios o incluso usar el término, entonces cualquier ser infinito tendría el mismo problema con respecto a lo físico.
Wittgenstein negó que Dios pudiera estar preocupado o ser revelador dentro del mundo. Entre las esferas nouménicas y fenomenales solo puede haber silencio. Se puede resumir que para los no cognitivos religiosos como Wittgenstein, el agnosticismo metafísico es el resultado neto del análisis del lenguaje. Vamos a ver también otro principio que sale esta vez de un filósofo más cercano, el antes ateo y agnóstico Antony Flew. Digo antes porque antes de morir, tuvo una conversión hacia lo que podríamos decir como un teísmo débil o deísmo, que se convenció mediante demostraciones racionales que Dios existe, o sea, un Dios que forma y sostiene el universo y lo dota de leyes puede existir, aunque no llegó a admitir la existencia de el Dios cristiano. Pero antes de eso, Flew tuvo una etapa que podríamos llamar agnóstica, y él desarrolló algo que se conoce también en ciencia, que es el principio de falsabilidad, que implica que una filosofía agnóstica, al tomar otro ángulo puede tomar otro ángulo sobre las limitaciones del lenguaje y la conciencia de lo divino. ¿Puede o no puede, según este pensamiento, haber un Dios? No se puede probar empíricamente ninguna de las dos tesis. Por lo tanto, uno no puede creer legítimamente ninguna de esas tesis. Para ser verificable, un argumento debe ser falsificable. Y acá estamos ya relacionándonos con los principios científicos de falsabilidad. Dios debe ser mostrado de una forma u otra para hacer la diferencia. A menos que el teísta pueda responder al desafío de frente, parecería que debe tener lo que Erhard llamó un blick, es decir, que tiene que haber una creencia infalible en Dios a pesar de todos los hechos o estados de las cosas. Después está la lógica del agnosticismo. Hay dos formas de agnosticismo. La forma débil, que simplemente sostiene que Dios es desconocido. Por supuesto, esto deja la puerta abierta para que uno pueda conocer a Dios, y de hecho algunos posiblemente así lo conozcan. Como tal, este agnosticismo no es un adversario del teísmo cristiano. La forma más fuerte del agnosticismo es contraria al teísmo cristiano. Afirma que Dios es incognoscible, es decir, que es imposible conocer a Dios. Se debe hacer otra distinción. Está el agnosticismo ilimitado y el agnosticismo limitado. El primero afirma que Dios y toda la realidad es completamente incognoscible, no se puede conocer. Este último solo afirma que Dios es parcialmente incognoscible, debido a las limitaciones de la finitud humana. Podemos saber algo, pero no todo. Dios es parcialmente conocido según este agnosticismo limitado. La primera posición es el agnosticismo en sí. El segundo se lo puede denominar y se lo denomina el dogmatismo, y el tercero es el realismo. La posición dogmática es insostenible. Uno tendría que ser infinito para poder conocer un ser infinito como Dios. Pocos, si algunos, teístas informados han mantenido seriamente este tipo de dogmatismo. Sin embargo, desde el teísmo a veces se argumenta que el agnosticismo parcial también está mal. La forma que adopta este argumento es que el agnosticismo está mal, simplemente porque uno no puede saber que algo es incognoscible sobre la realidad sin tener conocimiento sobre ese algo.
Pero este es un razonamiento defectuoso. No hay contradicción al decir sé lo suficiente sobre la realidad como para afirmar que hay algunas cosas sobre la realidad que no puedo saber. Por ejemplo, podemos saber lo suficiente sobre las técnicas de observación, de informática, para decir que es imposible para nosotros conocer la población exacta del mundo en un instante dado. Del mismo modo, uno puede saber lo suficiente sobre la naturaleza de la finitud para decir que es imposible para los seres finitos como nosotros conocer de forma exhaustiva a un ser infinito como Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene una controversia solo contra el agnosticismo completo que descarta en teoría y práctica todo el conocimiento de Dios y que por lo tanto lo acerca más, lamentablemente, al ateísmo que directamente niega la posibilidad de que exista Dios. No solo dice que no puede o no se puede conocer la existencia de Dios ni nada referente a él, sino que directamente lo niega. Por eso muchos agnósticos fuertes terminan siendo ateos. Ahora vamos a ver esta proposición agnóstica como una proposición autodestructiva. El agnosticismo, como lo hemos definido de forma completa, se reduce a la afirmación que podríamos conceptualizar como autodestructiva, de que uno sabe lo suficiente sobre la realidad como para afirmar que no se puede saber nada sobre la realidad. Esta declaración se falsea a sí misma. Quien sabe algo acerca de la realidad no puede afirmar al mismo tiempo que toda la realidad es imposible de ser conocida o que no se pueda conocer. Y aquel que no sabe nada de la realidad no tiene base para hacer una declaración sobre la realidad. No será suficiente decir que el conocimiento de la realidad solo puede ser pura y completamente negativo, es decir, el conocimiento solo puede decir lo que no es la realidad. Para cada negativo se presupone un positivo. Uno no puede afirmar significativamente que algo no es y estar totalmente desprovisto de un conocimiento de ese algo. O sea, acá estamos rompiendo el principio de no contradicción. Se deduce que el agnosticismo total es contraproducente. Asume el conocimiento de la realidad para negar todo el conocimiento de la realidad. Algunos han intentado evitar esta crítica formando su escepticismo como una pregunta. ¿Qué podemos saber de la realidad? Sin embargo, esto simplemente retrasa el dilema. Tanto el agnóstico como el teísta cristiano tiene que hacerse esta pregunta, pero la respuesta separa al agnóstico del teísta cristiano del realista. ¿Puedo saber algo sobre Dios? Difiere de forma significativa de la afirmación o negación, que también es una afirmación, no puedo saber nada acerca de Dios. Una vez que se da la respuesta en forma definitiva, de forma inevitable se ha hecho una afirmación que es contraproducente. Tampoco ayuda tomar la alternativa de no dar juicio, decir que no hay juicio sobre Dios. Los pensamientos pueden ser tan autoestimulantes como las afirmaciones. El que toma la postura de no dar juicio, que se puede denominar como mutista, que se la puede adjudicar a los escépticos, no pueden ni siquiera pensar que pueden saber absolutamente nada sobre la realidad sin implicar conocimientos sobre la realidad. Alguien puede estar dispuesto a conceder que el conocimiento sobre la realidad finita es posible, pero no el conocimiento sobre la realidad infinita. El tipo de conocimiento en cuestión que se da en el teísmo cristiano. Si es así, la posición ya no es agnosticismo completo, ya que sostiene que se puede saber algo sobre la realidad
y esto deja la puerta abierta para discutir si esta realidad es finita o infinita, personal o impersonal. Tal discusión se aventura más allá de la cuestión del agnosticismo para debatir si existe Dios o si Dios es finito o el deísmo. El agnosticismo, este tipo de agnosticismo autodestructivo se fundamentó en las proposiciones de Kant. El argumento de Kant de que las categorías de pensamiento como la unidad y la causalidad no se aplican a la realidad tampoco tiene éxito, a menos que las categorías de realidad correspondieran a las categorías de la mente. No se puede hacer declaraciones sobre la realidad, incluida la misma declaración que hizo Kant. A menos que el mundo real fuera inteligible, no se aplicaría ninguna declaración al respecto. Una preformación de la mente a la realidad es necesaria si uno dice algo respecto a ella misma, a la realidad, ya sea en positivo o en negativo. De lo contrario, pensamos en una realidad impensable. Puede sostenerse el argumento de que el agnosticismo no necesita hacer ninguna declaración sobre la realidad, sino simplemente definir los límites de lo que se puede saber. Incluso este enfoque es contraproducente, decir que uno no puede saber más que los límites de los fenómenos o la apariencia, es dibujar una línea que se extiende ad infinitum. Establecer tales límites firmes es en sí traspasarlos, superarlos. No es posible afirmar que la apariencia termina acá y la realidad comienza allá, a menos que uno pueda ver al menos dónde comienza y dónde termina cada una de esas realidades. ¿Cómo se puede saber la diferencia entre apariencia y realidad que no se ha visto de forma suficiente esta apariencia y realidad para poder hacer la justa comparación? Otra dimensión autodestructiva está implícita en la admisión de Kant de que él sabe que el noumeno está allí, pero que en realidad no lo es. ¿Es posible saber que algo es sin saber algo sobre lo que es? ¿Se puede conocer la esedad pura? ¿No implica todo conocimiento algún conocimiento de sus características? No se podía observar que existiera incluso una criatura extraña que nunca se había visto antes, a menos que tuviera algunas características que se puedan reconocer, como tamaño, color, movimiento, densidad. Incluso algo invisible debe dejar algún efecto o rastro para que se determine que hay algo que es invisible. Uno no necesita saber el origen o la función de una cosa, un fenómeno, pero se ha observado o el observador no pudo saber que es así. No es posible afirmar que algo es sin declarar simultáneamente algo sobre lo que es. Incluso describirlo en sí mismo o real es decir algo. Además, Kant reconoció que el noumenal es la fuente incognoscible de la apariencia que estamos recibiendo. Todo esto es informativo sobre lo real. Hay una fuente real de impresiones en sí misma. Esto es algo menos que el agnosticismo completo. Es otra forma de escepticismo. Bien, vamos a concluir. Bueno, podemos decir, teniendo en cuenta lo que hemos presentado acerca de las bases del agnosticismo, que hay dos tipos de agnósticos. El que se pone en un pensamiento limitado e ilimitado. El primero es compatible con las afirmaciones cristianas del conocimiento finito de un Dios infinito. Sin embargo, el agnosticismo ilimitado es de por sí, como hemos expresado, autodestructivo.
implica conocimiento sobre la realidad para negar la posibilidad de cualquier conocimiento sobre la realidad. Es decir, que choca con el principio de no contradicción. Todo el escepticismo, como los no cognitivismos, son reducibles al agnosticismo. A menos que sea imposible saber lo que es real, no es necesario negar la posibilidad de un conocimiento cognitivo de la misma o disuadir a los hombres de emitir juicio al respecto. El agnosticismo ilimitado es una forma sutil de dogmatismo. Al negar por completo la posibilidad de todo conocimiento de lo real, se encuentra en el polo opuesto de la posición que reclama todo conocimiento sobre realidad. Cualquiera de los extremos es dogmático. Ambos son posiciones en contraposición a la posición que puede o lo hacen saber sobre algo de la realidad. Y simplemente no hay ningún proceso que no sea que le dé al que afirma no conocer la capacidad de conocerlo todo. El agnosticismo es en sí un dogmatismo negativo y todo negativo presupone un positivo. Por lo tanto, el agnosticismo total no solo es autodestructivo, es autodeificante. Solo una mente omnisciente podría saber o podría declararse totalmente agnóstica, y los hombres finitos siempre han confesado que no lo saben todo. Por lo tanto, la puerta siempre va a estar abierta para el conocimiento de la realidad y específicamente para el conocimiento de Dios. Decir que no conocemos es simplemente una excusa por no estar abiertos a conocer las cosas acerca de Dios. Porque hay evidencias, hay argumentos que nos llevan a Dios, hay señales que nos llevan a Dios y tenemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, si querés llamarle el Jesús histórico, que como hombre ha sido tan perfecto, su vida ha sido tan transformadora en la sociedad judía de su época que no se puede negar que sus afirmaciones sean verdaderas. Él afirmó ser enviado del Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra, que lo llamó Padre, y que a través de él nosotros lo podemos llamar a Dios nuestro Padre. No solo lo podemos conocer, sino que podemos llegar a tener un conocimiento íntimo de Dios, que va más allá del conocimiento intelectual o del conocimiento de la experiencia. Un conocimiento en profundidad con el Dios que hizo los cielos y la tierra, que deja de ser el Creador y se convierte en nuestro Padre Celestial por medio de la persona de Jesús de Nazaret. Bien, espero haber sido claro. He expuesto algunos temas que tienen que ver con la filosofía, porque el agnosticismo es una posición filosófica respecto a Dios. Una de las fuentes que usé es el libro de Anthony Flew, Teología y Falsificación, los capítulos 4 al 6. Después el libro de Collins, Dios en la filosofía moderna, y los ensayos en teología filosófica de Flint, y Dios, su existencia y naturaleza de Garrigou y Lagrange. Y otros textos más, obviamente los textos de Kant y de Hume que ya los he mencionado. Bien,
Espero que te sirva esta exposición acerca del pensamiento filosófico, del agnosticismo. Y si sos agnóstico, te invito a que des ese paso de esa declaración, no sabe, no contesta, a estoy en proceso de conocer a Dios. Es simplemente dar ese paso y abrir el corazón a la propuesta de que hay un Dios que creó no solo el universo, no solo nos creó a nosotros, sino que interviene y ha intervenido en la creación por medio de su Hijo Jesucristo para darnos vida y para que nosotros podamos pasar con Él la eternidad. Como siempre, si no lo hiciste, suscríbete, deja un like y compartí con aquellos que quieran que vos creas que les va a servir este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga en gran manera.